Ana, Agustina, ¿a qué hora dijiste que das otra? Sí, Porque justo acaban de preguntar en el grupo de la clase una Belén que no puedo conectarse. claro, en realidad yo voy a las 14 y a las 16:30 y después Ah, hay otro grupo en el nocturno a las 20. y te puede. Obviamente, o sea, claro, esto también pasa, ¿qué es lo que pasa? Cuando era presencial, obvio, ¿qué pasaba? A todos, ¿no? Estudiantes nos conviene, bueno, salimos de la clínica, vamos al primer turno de las básicas y después nos vamos para nuestras casas y chao. ¿Tá? Pero no, en realidad, o sea, lo que corresponde es que vayan al turno que se les asignó, ¿sí? Y no, pero bueno, en este caso, está, es entendible, si hay una causa que lo justifica, está, entendible, pero no es tipo, bueno, nada, voy al turno a las 16:30 para así me duermo una siesta, no, o sea, tiene que tener una causa que lo justifique, o sea, no como un uso, digamos, irracional bueno, de sumarse a otras clases, ¿tá? Este, acá, bueno, en la virtualidad no pasa nada, pero cuando éramos, o sea, estábamos presenciales, ¿qué pasaba? El turno A, que era de 14 a 16, se llenaba, y a las 16:30 eran dos personas. Entonces, dar una clase para dos personas no tiene mucho sentido. Pero bueno, en esto está, que es como virtual, en realidad como que no está. Pero bueno, siempre hagan, digamos, lo correcto es que vayan al turno que se les asignó. ¿Tá? Y bueno, después si tienen estas eventualidades, justamente para no perder la clase, pueden sumarse a otras clases sin problema. ¿Tá? Profe, Bien. Alfonso Rodríguez no se puede conectar porque está en viaje hacia Rivera y no le funciona internet. Está, bueno, bien. Está, puede conectarse a las 20 Dice que se conecta al de las 20. o Sí, dice que se capaz que conecta de recién noche. salió, no llega a las 20. Bueno, bien. Bueno, entonces en este taller vamos a hablar, me escuchan bien ahí todo, porque hoy estoy medio complicado con el internet, no sé qué pasa, que se tranca todo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Está, bien. Bueno, entonces, en este último taller, como para cerrar lo que es el taller de antimicrobianos, vamos a hablar de aquellos antibióticos que se utilizan en las infecciones urinarias, ¿tá? Infecciones que son frecuentes, ¿tá? Y que, bueno, que ustedes lo van a ver en la práctica clínica diaria, ¿sí? Este, y bien, más que nada, conocer el perfil farmacológico de los antibióticos que utilizamos habitualmente, más que nada betalactámicos, ¿tá? Inhibidores de las betalactamasas, como clavulánico principalmente, que los vamos a ver más que nada, los vamos a utilizar para el tratamiento de las infecciones urinarias de manera empírica, ¿tá? En la población pediátrica, ¿tá? No tanto en adultos como tratamiento empírico, ¿tá? Nitrofurantoína, fosfomicina, las quinolonas con sus indicaciones especiales, ¿tá? Porque es otro grupo de antibióticos que en las infecciones urinarias como tratamiento antibiótico empírico, ¿tá? Es decir, sin tener aislado, ¿tá? El agente causante de la infección. Ahora, ¿sí? Por el incremento en la resistencia a este grupo de antibióticos, no se utiliza como primera línea, ¿tá? Simplemente lo dejamos para utilizar en ciertas condiciones, en ciertas situaciones clínicas. Bien. Entonces, más que nada, eh, cuando nosotros hablamos de tratamiento antibiótico empírico, no sé si ya lo repasamos en la clase anterior, hablamos de eso, ¿no? De iniciar un antibiótico sin tener noción, ¿tá? De el agente causante de la infección. Es decir, yo, bueno, por frecuencia, ¿tá? Por las características epidemiológicas, por las características del paciente, ¿tá? Bueno, este, o sea, asumo que, bueno, que el agente causante de la infección es tal y tal y tal bacteria, pongámosle, entonces
yo inicio un tratamiento antibiótico en PIB, ¿tá? Pero, o sea, ¿bajo qué condiciones? Sabiendo que esa bacteria que yo estoy pensando, ¿tá? Que es el agente causante de la infección, es sensible, ¿tá? A ese antibiótico que voy a iniciar en más de un 80%, ¿tá? O sea, eso es el porcentaje que me admite a mí iniciar un tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? O sea, que tenga una sensibilidad a ese antibiótico en más de un 80%, ¿tá? O, dicho de otra manera, que sea resistente como si esto menos de un 20%. ¿Tá? Eso es lo que a mí me admite a iniciar un tratamiento antibiótico empírico. ¿Tá? Siempre pensando, bueno, en la gente más frecuente, ¿tá? Que sea sensible en más del 80% o resistente en menos de un 20%. ¿Tá? Ahora vamos a ver con el perfil de sensibilidad de un ejemplo y les va a quedar más claro. Bueno, empezamos con los casos clínicos, lo vamos discutiendo. Leo, Dale, Agustina. niña de 3 años, 2 meses que acude a consulta por disuria, poliacuria y hematuria de 24 horas de evolución. Sin fiebre, no episodios de ITU previa, ni antecedentes patológicos a destacar. ¿Qué etiología plantea? Bueno, perdón, se realiza diagnóstico de cistitis aguda. ¿Qué etiología plantea? Algo de la historia que no ta, está claro. Que no, no todo claro. entiendan algún término o algo. No, no. No. Bien, y tú es infección Profe. del tracto urinario. Sí, Male. ¿Esto de dónde se leía? Porque en la carpeta que estaba para esto había solo tipo de fosfomicina y nitrofurantoína. Bueno, sí, eso en realidad son boletines que escribieron docentes del departamento, pero esto, o sea, pueden leerlo ahí, no se olviden de los libros de farmacología. Va directamente al bueno, del libro de fármaco. Sí, claro, sí. Está. O sea, ustedes lo que tienen que saber acá es el perfil farmacológico de los antibióticos que vamos a hablar hoy, ¿tá? Y, o sea, por qué los usamos en este tipo de infección, ¿tá? O sea, obviamente, siguiendo los criterios de selección que ya estuvimos viendo en los talleres anteriores, ¿tá? El huésped, la bacteria y el antibiótico, utilizando esos criterios, ¿tá? ¿Por qué estos antibióticos son los más adecuados para el tratamiento de las infecciones urinarias? ¿Tá? Pero sí, la bibliografía es esa, son antibióticos, lo leen de los libros de farmacología, tienen el teórico que también es orientativo, y los boletines, eso es lo que tienen, que están buenos porque son cortitos y les habla bien del perfil, está bueno. Y más que nada de fosfomicina, que creo que tipo en el Flores es un párrafo que te habla de fosfomicina, o sea, no te habla nada. Y en el Guzmán no me acuerdo cómo está, pero sí, más que nada de fosfomicina porque, ya les digo, o sea, no dicen muchas cosas. ¿Está? Bien. Pero bueno, o sea, en realidad, ¿no? No tiene mucho misterio la historia, ¿no? Tiene un síndrome urinario bajo, ¿tá? Que se hace, bueno, diagnóstico de una infección urinaria baja no complicada. Entonces, bien. ¿Y la etiología entonces? E. coli sería la más frecuente. Ahí está, muy bien. Si no, después Klebsiella. Después también viene Proteus y después hay más, pero esas son como las 3 más frecuentes. Bien, está bien, perfecto. Por frecuencia, epidemiológicamente, la Escherichia coli es la más, la más frecuente. O sea, como gente causante de este tipo de infección. Bien.
Bueno, y siguiendo con la otra pregunta, o sea, ¿a qué antibióticos es sensible la Escherichia coli? No es que es sensible a betalactámicos, pero creo que a partir de cefalosporinas de primera generación, porque puede tener betalactamasas. Ah, vamos por ahí está. ¿Qué pasa? En niños, ¿sí? En niños, que es una población que se ha estudiado, este, cuando se aislaron, ¿no? O sea, se estudió una población de pacientes pediátricos, ¿tá? Con los resultados de los urocultivos y eso, se hizo el antibiograma, perdón, y se encontró que, bueno, la Escherichia coli era sensible en pacientes pediátricos, ¿no? Era sensible a la amoxicilina clavulánico, ¿tá? Y a cefalosporina de segunda y de tercera generación, ¿tá? Por eso es que en los niños, o sea, cuando está este tipo de infección, una de las alternativas, de las alternativas terapéuticas para tratar este tipo de infección es la amoxicilina con el clavulano, ¿tá? Pero ¿qué pasa? En adultos se vio, ¿tá? Resistencia a la amoxicilina clavulana. Entonces, por eso es que en niños sí se utiliza amoxiclavulánico, pero en pacientes adultos no. En pacientes adultos sí está bien, se puede, la Escherichia coli es sensible a las cefalosporinas de segunda y de tercera generación, pero no a la amoxiclavulánica. O por lo menos no se ha estudiado y no se ha visto bien el perfil de sensibilidad. Pero está bien. Hablamos de clavulánicos, cefalosporinas de segunda, ¿como cuál? Cefuroxime. Cefuroxime, bien. ¿Qué más? ¿Qué otro antibiótico es sensible? ¿Qué otro antibiótico? Aparte de según- betalactámicos, decís vos. Sí. ¿A qué es sensible la Escherichia coli? ¿A qué antibiótico es sensible? La nitrofurantoína. Nitrofurantoína, bien. ¿Qué más? Fosfomicina también, ¿no? A la fosfomicina, bien. ¿Qué otro antibiótico? Si usamos, no sé, capaz ya lo dijeron, pero no se usa también amoxicilina con... Sí, eso fue lo que dijimos hace un ratito, que en pacientes pediátricos sí se utiliza, ¿tá? Porque la Escherichia coli se demostró que era sensible, ¿tá? Pero en adultos no, ¿tá? En adultos no. Eso lo van a ver en el año que viene. Capaz que, bueno, que no se ha estudiado tanto en la población adulta, pero así, para iniciarlo empíricamente, no se usa la amoxiclavulánica. En niños, ¿qué otro antibiótico más? Las quinolonas. Bueno, está bueno que lo hayas nombrado eso, Lady, porque, ¿qué pasa? Las quinolonas, la Escherichia coli era bastante sensible a las quinolonas antiguamente, pero en los últimos años se ha adquirido
una resistencia importante a las quinolonas. La Escherichia coli en realidad ya es como bastante resistente, ¿sí? En más de un 20%, ¿tá? Entonces eso no nos admite a iniciar un tratamiento antibiótico empírico, ¿tá? Con quinolonas, por ejemplo, ciprofloxacina, norfloxacina, ¿tá? Porque bueno, o sea, se han utilizado tanto, ¿sí? Tanto para el tratamiento de infecciones urinarias como de otras infecciones, ¿tá? Que bueno, se ha ganado resistencia, ¿tá? Eso por un lado, y también las quinolonas ahora como que hay como bastantes restricciones en su uso, porque también tienen bastante importantes efectos adversos, ¿tá? Que los vamos a mencionar más que nada al final de la clase, pero antes sí era muy común, ¿tá? Prescribir para el tratamiento de una infección urinaria baja, ¿tá? No complicada, una quinolona, ¿tá? Pero, o incluso ahora, en algunas puertas de emergencia, tanto acá como en el interior, se mandan mucho, ¿tá? Ciprofloxacina, ¿tá? Pero no, hay que saber eso, ¿sí? Que la Escherichia coli mostró bastante resistencia, ¿tá? A las quinolonas en más de un 20%, por lo tanto, o dicho de otra manera, es sensible en menos de un 80%, ¿tá? A las quinolonas, y por tanto, más que nada a ciprofloxacina, que es la que se testea, y por tanto no nos admite a iniciar un tratamiento antibiótico empírico, ¿tá? Empírico, o sea, sin saber bien el agente infeccioso y su sensibilidad. ¿Cuándo las vamos a utilizar a las quinolonas? Bueno, cuando no hayan otras alternativas, ¿tá? Que después vamos a ver un caso, bueno, en el que puede considerarse el uso de las quinolonas, y bueno, y para el tratamiento de otras infecciones, donde esté indicado su uso, ¿tá? Pero en realidad como que esa tendencia de bajarle un poco, ¿tá? Como es esto, la frecuencia del uso de las quinolonas, ¿tá? Porque bueno, hay un aumento de la resistencia, ¿tá? Por cuestiones bacteriológicas que ustedes ya las habrán visto, yo la verdad que en un terreno que no lo manejo, que no me voy a meter, pero bueno, hay cuestiones bacteriológicas, la resistencia a este grupo de antibióticos es bastante frecuente, ¿tá? Entonces, bueno, como que en el último tiempo como que se le ha aflojado un poco al uso de las quinolonas porque ahí se ha demostrado bastante resistencia, ¿tá? Pero está bien, ¿sí? Se puede considerar, ¿sí? Bueno, obviamente, si vos tenés un objetivo con antibiograma que te demuestra que es sensible, buenazo, ¿vale? Podés hacer, sí. Y para ciertas indicaciones, ¿tá? Donde no haya otra alternativa, se podría llegar a considerar su uso. Bien, entonces, está bien, lo que nos faltó hablar de las cefalosporinas de tercera, ¿tá? Como la ceftriaxona, también se puede llegar a utilizar, ¿tá? Pero bueno, no para este caso que es una infección urinaria baja, no complicada. Simplemente hablando de la sensibilidad de la Escherichia coli, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Esta tablita, ¿tá? Que muestra la sensibilidad de Escherichia coli, ¿sí? En una población de niños, que esto está en las pautas, ¿tá? De pediatría. Esto que eran niños que concurrían, o sea, que estaban en PDA Rosell, y se vio la sensibilidad a los distintos grupos de antibióticos, ¿tá? Por ejemplo, ¿no? Se demostró que E. coli es sensible en un 96,6% a la nitrofurantoína, ¿tá? Dijimos que para iniciar un tratamiento antibiótico empírico, ¿tá? Por lo menos tenía que ser la sensibilidad de la Escherichia coli, o sea, hablando en este caso de infecciones urinarias, pero para cualquier otro tipo de infección, ¿no? Tiene que ser sensible en más de un 80%. Entonces acá lo cumpliría, ¿no? Por ejemplo, para trimethoprim sulfametoxazol,
¿tá? Es sensible en un 62%, como que me quedo medio corto, ¿tá? Entonces, si no es mayor a un 80%, no me admite para iniciar un tratamiento antibiótico empírico, ¿tá? Entonces, bueno, por eso es que el trimethoprim-sulfametosol acá no se utiliza como tratamiento empírico, ¿tá? Pero capaz que, yo qué sé, en España sí, ¿tá? Y de hecho, si ustedes ven las guías españolas, ¿tá? Te ponen el trimethoprim, ¿tá? Pero acá no, porque la Escherichia coli que hay acá es resistente. Por ejemplo, después estuvimos hablando de las cefalosporinas de segunda, Escherichia coli sensible en un 97%, ¿tá? A la ampicilina sulbactam, acá me quedaría como medio corto, está en un 75%. Acá no está amoxicilina, pero a la amoxicilina sí es sensible en más de un 80%. Entonces ahí también me admite a iniciar un tratamiento antibiótico. Entonces, bueno, yo digo esto, está buenazo, esa es la sensibilidad de coli. Entonces ponele, le puedo encajar, yo qué sé, gentalicina, está, no, porque ahí es donde yo tengo que considerar las otras patas, ¿no? Las otras puntas, perdón, del triángulo, ¿no? O sea, estaba el huésped, ¿sí? Las características de la bacteria y el antibiótico, ¿sí? Acá entonces, ¿la infección en dónde está? No entendí la pregunta. Claro, ¿dónde están los bichos acá? La bacteria, ¿dónde está la infección? La vejiga. Ah, en la vía urinaria. Ahí está. Ahí está, y más precisamente, ¿no? A nivel, si es una infección urinaria baja, una cistitis aguda, a nivel de la vejiga urinaria. Sí. Ah, O sea, es con antibiótico que se concentre bien a ese nivel. perfecto. Entonces, yo acá tengo la sensibilidad, ¿sí? Entonces era lo que les decía, bueno, entonces yo le puedo encajar cualquiera de estos. Bueno, no, hay que ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Utilizando, ¿no? Los criterios de selección del antibiótico, ¿tá? Por ejemplo, acá la fumicina no está testeada, ¿no? No aparece, pero la fumicina también, o sea, la E. coli es sensible en más del 80% a fumicina. ¿Qué pasa? Acá yo tendría que elegir, si se acuerdan que uno de los criterios era, bueno, ver si alcanza buenas concentraciones en el sitio de la infección. Entonces, por ejemplo, la nitrofurantoína, ¿tá? Se concentra muy bien a nivel de la vejiga urinaria, ¿tá? O sea, alcanza buenas concentraciones a dicho nivel, ¿tá? Tiene entonces una buena, o sea, E. coli es muy sensible, ¿no? En más de, o sea, un 96%, entonces, con esas características, es como bastante ideal, ¿tá? Elegirlo para el tratamiento de esta infección, ¿tá? Lo mismo, por ejemplo, la vancomicina, ¿tá? Que alcanza buenas concentraciones a nivel de la vejiga, ¿tá? Que las concentraciones permanecen hasta por 48 horas por encima de la CIM, ¿sí? Y bueno, y la amoxicilina clavulánico también, ¿tá? Con la diferencia que los beta-lactámicos, además de concentrarse a nivel urinario, se concentran muy bien, o sea, se distribuyen en todos los líquidos corporales, o sea, se distribuyen extensamente, ¿tá? Por lo tanto también me sirve, no la amoxicilina clavulánico, pero capaz que el cefuroxime o las cefalosporinas de tercera, como la ceftriaxona, capaz que las reservo más que nada para una pielonefritis, una infección urinaria alta, en donde hay más riesgo de tener, por ejemplo, una bacteriemia, ¿tá? O que esa infección se complique, ¿tá? Con una sepsis nefrológica. Entonces, capaz que estas, o sea, que cubren también E. coli, pero tienen otras características, ¿sí? Que las hacen más óptimas para infecciones urinarias altas, capaz que las reservo, ¿sí? Para el tratamiento de esas infecciones, ¿tá? A nivel alto, alta, y estas que son específicas, ¿no? Que se concentran bien a nivel de la vejiga para las infecciones urinarias bajas, ¿tá? O sea, utilizando, jugando un poco con esas características farmacológicas de los antibióticos,
reservo alguna para un tipo de infección, ¿tá? Y las otras más que nada para infección urinarias bajas. ¿Entienden eso? Para así también no me quedo sin alternativas, ¿tá? O sea, no quemo todas las opciones por con una infección urinaria baja pedorra, ¿entienden? O sea, y no quemo los beta-lactámicos, ya la cefuroxime, una infección urinaria baja no complicada, y lo guardo, lo reservo para una infección urinaria alta, ¿tá? En donde hay riesgo de bacteriemia, ¿tá? O sea, que se complique esa infección, ¿entienden? Es complicada, es lo mismo también, ¿no? ¿Cómo? O sea, si fuera complicada también se reservarían, o sea, en esos casos sí usaríamos. Bueno, Que si está complicada, ¿qué es? No entendí. baja pero complicada. Ah, sí, también, claro. Baja pero complicada, ¿qué pasa? Depende por qué es complicada, ¿no? Capaz que es complicada porque es en un paciente inmunodeprimido, o sea, diabético, inmunodeprimido, entonces ahí, ¿qué pasa? Se te abre otro abanico, o sea, capaz que no pensás solamente en Escherichia coli, entonces tenés que elegir otro antibiótico, ¿tá? Pensando que cubra otros agentes infecciosos, ¿tá? Yo que sé, como Klebsiella, ¿tá? Otras bacterias que sean resistentes, ¿tá? Por ejemplo, la nitrofurantoína, ¿tá? Bien. Bueno, entonces en este caso, ¿qué indicaría? Nitrofurantoína. Nitrofurantoína está bien, sí. ¿Qué Amo- otra cosa? Amoxiclavulánico. Amoxiclavulánico, bien. Está. Porque bueno, también se podría indicar fosfomicina, pero es menor de 6 años. La fosfomicina se usa más que nada en mayores de 6. Bien. Y la duración del tratamiento, porque vieron que ustedes como futuros médicos prescriptores, ¿tá? Siempre tienen que prescribir el nombre del fármaco, la dosis, la vía que voy a administrar el fármaco, y en este caso, que no es menor, la duración del tratamiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso va a depender también del éxito de la terapeuta, ¿tá? O sea, si interrumpe antes del tratamiento, no me sirve para mucho, ¿tá? Y si yo que sé, está 3 meses con el antibiótico, eso no va a pasar porque ustedes se supone que van a poner la duración de tratamiento y cuando se lo dispensen en farmacia, le van a dar bien para que se cubra los días de tratamiento. Pero no puede estar indefinidamente con el antibiótico, ¿tá? Por el riesgo de todo lo que es la presión de selección sobre las bacterias, todo lo que tiene que ver con el aumento de la resistencia. ¿Tá? Entonces, en este caso, es importante establecer la duración del tratamiento. ¿Tá? ¿Por cuánto tiempo le van a hacer antibióticos? Por 5 días, ¿no es? 5 días. Sí. Ahí está. Generalmente infecciones urinarias bajas son 5 días, creo que en las pautas les dice 3 a 4 días, en realidad sí, 5 días, e infecciones urinarias altas, 7 a 10 días, ¿tá? Salvo en las infecciones urinarias bajas, sí, indican fosfomicina, vieron que es monodosis, ¿tá? Ahora vamos a hablar un poquito de la fosfomicina, pero existe una sola dosis, ¿tá? Bien. Bueno, vamos a repasar un poquito el perfil, ¿tá? De estos antibióticos. La nitrofurantoína, ¿sí? Es un antibiótico que tiene muchos mecanismos de acción, ¿tá? Y que por eso también se explica que la sensibilidad, eso explica, la sensibilidad a este antibiótico. Porque, ¿qué pasa? Cuando se adquiere resistencia a uno de los mecanismos de acción de la nitrofurantoína, tiene los otros mecanismos de acción que le salvarían, digamos, ¿tá? Entonces, por ejemplo, ¿no?
genera metabolitos, ¿tá? Que son como oxidativos, ¿tá? Que inhiben vías metabólicas de la bacteria, ¿tá? Inhiben la síntesis de ADN, por ejemplo, ¿tá? Tiene como múltiples mecanismos de acción, entonces eso explica la sensibilidad a este antibiótico. Va a ser bacteriostático a bajas concentraciones, que es las concentraciones que habitualmente indicamos, y bactericida a altas, ¿tá? Bueno, del espectro lo que ya vimos, ¿tá? Que va a ser sensible, E. coli va a ser sensible más del 97%, por lo tanto es una opción, una buena opción para el tratamiento antibiótico empírico. Ahí va, como decía María Paz, más de lo que es la infección urinaria baja, no complicada, ¿tá? La complicada ya cambia, pero eso lo van a ver en la video. Bien, entonces, las características farmacocinéticas de este antibiótico, ¿tá? Que lo hacen tan apto y tan óptimo para el tratamiento de las infecciones urinarias bajas, es que se va a eliminar a través de lo que es por vía renal, ¿tá? Inalterado, ¿sí? Y se va a concentrar muy bien a nivel de la vejiga, ¿tá? A nivel urinario. Entonces, que es allí donde ejerce, o sea, su efecto terapéutico, ¿tá? O sea, se concentra muy bien allí. O sea, todo el antibiótico va al sitio de la infección. De lo que es la absorción, ¿sí? Y esto es importante, existen dos presentaciones, ¿tá? De nitrofurantoína, acá en Uruguay también hay, que es una en microcristales y otra en macrocristales. ¿Qué pasó? O sea, la que teníamos antes era la de microcristales, ¿tá? ¿Qué pasaba? Se absorbía muy rápido, ¿tá? Alcanzaba una concentración máxima rápidamente a nivel plasmático, ¿tá? Eso generaba muchos efectos adversos, como náuseas, mucha intolerancia digestiva alta, ¿sí? Y también se eliminaba, ¿tá? De manera rápida de lo que es del organismo. Entonces, eso llevaba a que la posología fuera cada 6 horas, ¿tá? O sea, no es como muy conveniente, porque vos tenés que tomarla 4 veces al día, por 5 días, o sea, un embole. Entonces, se crearon, ¿tá? La nitrofurantoína en macrocristales, ¿tá? Que la diferencia es que se absorbe más lento, ¿tá? Por lo tanto, no se alcanzan concentraciones máximas tan rápidamente, ¿tá? Entonces los efectos adversos más que nada gastrointestinales disminuyen. También se excreta más lento, por lo tanto la duración del efecto es más prolongado, ¿tá? En vez de administrarla cada 6 horas, ¿tá? Se da cada 12 horas, ¿tá? La nitrofurantoína en macrocristales, ¿tá? Bien. Después de los efectos adversos, lo que dijimos, los gastrointestinales, pueden haber alguna reacción de hipersensibilidad, pero no son más frecuentes. Se puede llegar a ver con su uso prolongado, más que nada en lo que es el tratamiento profiláctico de infecciones urinarias recurrentes, antes, ¿tá? Que se indicaba. Una de las causas de fibrosis pulmonar intersticial son las causas medicamentosas, y uno de los medicamentos es la nitrofurantoína, ¿tá? Entonces, cuando surgió esa alerta, ¿tá? Cuando se vio que aumentaba, ¿no? Esta entidad neumológica, se suspendió, digamos, su uso, ¿tá? O sea, se restringió su uso, perdón, hasta 7 días, ¿tá? No se puede utilizar más de 7 días. Y después en el embarazo, ¿tá? Se puede utilizar, salvo lo que es en el último trimestre, ¿tá? Que sí, ¿qué pasa? Si el neonato tiene lo que es el déficit congénito de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿tá? Que es rarísimo, ¿tá? Pero si llega a tener ese déficit, se puede generar una anemia hemolítica, ¿tá? Entonces, por eso se trata de evitar su uso en el último trimestre del embarazo.
Bueno, en este boletín, sé que lo escribieron docentes del departamento, menciona bien, ¿no? Lo que es la nitrofurantoína macrocristales. Después, de fosfomicina, recuerden que es un antibiótico que es viejo, pero que ahora, en los últimos 3, 4 años, se ha utilizado, o sea, surgió nuevamente para el tratamiento de la infección urinaria baja no complicada, porque se ve que el Escherichia coli es sensible a este antibiótico. Bueno, un antibiótico que es bactericida, que va también a inhibir la síntesis de lo que es el peptidoglicano, pero en otro paso, diferente al paso que inhiben los beta-lactámicos, que es en la fase 4 de la síntesis del peptidoglicano. Estos inhiben la fase 1, el primer paso. Bueno, antes justamente se utilizaba para lo que son las infecciones hospitalarias, infecciones por gérmenes resistentes, se utilizaba por vía intravenosa o vía intramuscular. Después como que se abandonó un poco su uso y ahora resurgió para el tratamiento de estas infecciones. Y bueno, la particularidad que tiene la fosfomicina es que también alcanza concentraciones urinarias altas, ya a las 4 o 12 horas, ya se alcanzan buenas concentraciones a nivel urinario, ahí ya ceden un poco los síntomas, y persiste, el antibiótico persiste a nivel urinario hasta por 48, 72 horas, y obviamente por encima de la CIM, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que admite que este antibiótico se utilice en una sola dosis, son 3 gramos en el paciente adulto, y 2 gramos en el paciente pediátrico, mayor de 6 años. Bueno, después de acá lo que les decía, ¿no? Por vía oral se usa asociado a una sal, que es clometamol, que mejora su absorción. Y después se usa intravenoso o intramuscular en esas infecciones que yo les decía que, bueno, que antes se utilizaba en infecciones hospitalarias. Bien, es un antibiótico que es bastante seguro. Es bueno. Y por eso es que ¿me escuchan ahí? Profe, te trancaste. Ya estaba trancada, pero ahora se te escucha. Hasta donde quedé. Es bastante segura. Entonces, bueno, por eso es que resulta como bastante atractivo este antibiótico para el tratamiento de estas infecciones, ¿no? Porque tiene una pauta posológica conveniente, yo tomo una vez, o sea, es una monodosis y me olvido, tiene una baja resistencia bacteriana, eso por ahora, ¿no? Y, o sea, tiene escasos efectos adversos, entonces es como bastante atractivo, ¿no? O sea, es conveniente, o sea, es eficaz, dentro de la seguridad tiene escasos efectos adversos. El problema es que es caro, sale como 800 pesos, no toda, o sea, es magnífico, yo lo he usado en algunas oportunidades y es regio, pero lo que tiene es que es un poco caro, ¿no? Y no todas las instituciones de salud lo tienen, por ejemplo. En ACE no está en lo que se llama en el Vademecum, en ACE no está, y bueno, hay que ver en la institución que uno trabaja, ¿no? O sea, que ustedes van a trabajar, tienen que saber si tienen este antibiótico o no. Eso lo vamos a ver el año que viene, todo lo que tiene que ver con el registro de medicamentos en las distintas instituciones de salud. Pero eso es una cosa que tienen que saber. Ustedes cuando vayan a trabajar en un lugar tienen que, bueno, ¿qué medicamentos hay acá? O sea, ¿qué medicamentos están incluidos en el Vademecum? La fosfomicina, por ejemplo, en ACE no hay.
Bien. Este es el boletín que le subimos como bibliografía, que por eso les digo, en el Flores hay un párrafo mini, en el Google me tendría que fijar, no me acuerdo, pero en el boletín está bastante lindo, detallado todo el. Bueno, seguimos. ¿Alguien que lea? Dale. Paciente de sexo femenino, 26 años, usando embarazo de 12 semanas de edad gestacional. Consulta por cistitis. ¿Qué etiología plantea? Bien. Lo mismo, E. coli, Klebsiella pneumoniae, ¿cómo se dice? Ujú. Ahí está. O sea, está bien. O sea, el agente causal no cambia, más que bueno que una paciente joven, sí, pero por ejemplo, no, si yo les dijera un paciente, yo qué sé, estuvo hospitalizado recientemente, que estuvo con medicación inmunosupresora como corticoides o otro fármaco inmunosupresor, que ha tenido ITU a repetición por tal y tal germen, ahí sí me cambiaría. ¿Entienden eso? En estos casos no, porque son bastante simples, bastante frecuentes, no tienen mucho misterio. Pero ahora, si el paciente cambia, ahí tengo que pensar en otros agentes infecciosos urinarios. ¿Eso lo entienden? Sí. Bueno, bien. ¿Y acá qué es lo que cambia? También. Está embarazada. Ahí va, ¿tá? Que es una paciente que está embarazada. Entonces, ¿y qué implicancias tiene desde el punto de vista terapéutico el hecho de que sea una paciente obstétrica? Y que además de los efectos adversos de ella, tenés que tener cuidado con los efectos adversos que puedan, o sea, que pueda llegar al feto. Ahí va. Perfecto. Entonces, ¿qué antibióticos, así hablando en general, ¿no? O sea, no que se utilicen en infección urinaria. ¿Qué antibióticos? Porque ahora yo les decía lo mismo a sus compañeros de tomate. Ahora ustedes están fascinados, les encanta gine, les encanta pediatría, cancherean, saben todo de los niños, de la mujer embarazada. Después, cuando pasen, Creo que no, igual. bueno, más o menos. Pero lo que pasa es que están ahí, ¿no? O sea, es lo que están viendo el día a día, lo que leen, lo que estudian. Pero después van a pasar, ¿no? 2 años, van a llegar al internado, va a pasar ya 2 años que no leen nada de estos temas y van a usar para la prueba. Y si no rotan, yo qué sé, por el Pereira o por gine o pediatría, van a ver una embarazada después como médicos generales o mismo como interno en una puerta del interior y le van a rajar. O sea, se los digo porque pasa. O sea, médicos, grandes, ya, ven a una paciente embarazada y le rascan, porque claro, porque asusta, ¿sí? Que en realidad, más que nada, desde el punto de vista terapéutico, le puedo dar este fármaco, no le puedo dar este teratógeno, ¿qué hago? Y lo mismo con los niños, ¿sí? Que vieron que en realidad la pediatría es como bastante cuadrada, ¿no? Pero bueno, uno como que pierde, ¿no? Eso de estar leyendo todos los días y ve a un paciente de estos y trata de evadirlo, ¿no? Con todo. Entonces, bueno, así pensando en general, ¿sí? ¿Qué antibióticos están contraindicados durante el embarazo? Que conozco. General, ¿no? No hablando ahora que estamos hablando de infección. ¿Qué antibióticos ustedes, como futuros médicos, no van a prescribirle a una paciente embarazada? Obviamente, después siempre es riesgo-beneficio, ¿no? O sea, yo qué sé, si justo es alérgica o si justo tiene una infección rarísima y es únicamente sensible a este antibiótico que justo es teratógeno. Bueno, ahí siempre es riesgo-beneficio, ¿no?
Pero hablando como un poco más simple, ¿tá? Y grande, ¿qué antibióticos están contraindicados durante el embarazo? Que sepan. La nitrofurantoína era uno, puede ser. Bueno, no, de la nitrofurantoína habíamos dicho, más que nada en el último trimestre. No es que esté contraindicada, sino que se trata de evitar el uso porque, bueno, si justo el neonato tiene ese déficit, que es rarísimo, pero bueno, si justo lo tiene, puede generarle una anemia hemolítica, pero es en el último trimestre, ¿tá? Y es raro. O sea, pero así, que esté contraindicado, ¿qué antibiótico? No sabemos. Bueno, bien. Por ejemplo, las quinolonas, ¿tá? Están contraindicadas durante el embarazo, porque ¿qué pasa? Las quinolonas tienen mucha avidez, ¿tá? Por lo que es el tejido óseo, cartilaginoso, todo lo que tiene que ver a nivel del cartílago, ¿tá? Entonces, bueno, puede generar malformaciones, ¿tá? Cartilaginosas, por eso entonces está contraindicado durante el embarazo, e incluso en pediatría, ¿tá? Los pediatras como que tratan de evitar, ¿sí? el uso en las niñas, ¿tá? Porque justamente por eso, que está en pleno crecimiento y desarrollo, ¿tá? Puede generar estas alteraciones a nivel tendinoso y cartilaginoso, ¿tá? Después, el trimethoprim sulfametoxazol, ¿tá? Que es, o cotrimoxazol, ¿sí? Recuerden que ese es el otro nombre farmacológico, digamos, inhibe la síntesis de ácido fólico, ¿tá? Por lo tanto, bueno, no se puede administrar durante el embarazo, ¿tá? Porque, bueno, en realidad, ¿cómo es esto? La enzima que inhibe, ¿tá? Que es bacteriana, tiene, yo no me acuerdo muy bien, pero tiene como una similitud, ¿tá? Con la eucariota, ¿tá? Entonces puede llegar a generar, ¿no? esos efectos adversos a nivel de neonato. Y después, bueno, los aminoglucósidos, que son fármacos que en Agustina, realidad ¿viste que no es te que hablaron en el chat? Ahí va, está bien, lo que dijimos recién, ¿tá? Está, sí, bien. El trimethoprim sulfametoxazol. Después, los aminoglucósidos, que en realidad no son antibióticos que ustedes van a prescribir frecuentemente, ¿tá? Simplemente sepan que puede generar ototoxicidad y nefrotoxicidad, ¿tá? Tanto en el neonato como en la mujer, ¿no? Y después, el componente, por ejemplo, del clavulánico, los inhibidores de la beta-lactamasa, el clavulánico, el sulbactam, puede generar enterocolitis necrotizante, también, ¿sí? En el neonato. Eso como grande, ¿sí? De los antibióticos. Ay, perdón. Después de trimethoprim dijiste otra. ¿O seguías hablando de eso? Sí, que los aminoglucósidos, que en realidad los aminoglucósidos no es que ustedes vayan a estar prescribiendo, esos antibióticos, pero sepan que también pueden generar toxicidad y nefrotoxicidad en el neonato, ¿tá? Dale, gracias. Y cómo es, no, perdón, que estaba escuchando. Y después el clavulano, ¿tá? Puede generar enterocolitis necrotizante. Bien. Bueno, entonces en esta paciente
¿qué indicaría? Fofomicina. Yo tengo una pregunta Bueno, con eso. fofomicina. Porque Sí, las profes nuestras de gine ahora, todo el tiempo, no. O sea, nos dijeron que se daba nitrofurantoína, ujú, y como que en segundo lugar daría fosfomicina. está perfecto, está bien. Pero creo que en uno de estos papeles que subieron a Leva decía al revés, como que siempre se daba fosfomicina. No. Y de hecho, por ejemplo, una de las autoras, ¿tá?, de ese boletín es Stephanie Biroa, que ella es grado 3 de gine, también, capaz que docente de algunos de ustedes. Que incluso si nos fijamos, O sea, entonces en primer lugar nitro y en segundo fosfomicina. sí. Ah. Y ahora vamos a ver bien eso. Tampoco es que yo le decía al otro grupo, no se aprendan las cosas como recetas, como de memoria. Yo sé que es difícil, pero como de razonarlo, está con todo esto que estamos discutiendo hoy en los talleres anteriores, para que usted justamente lo razone, ¿tá? Y le sea más fácil. Vieron que las indicaciones aprobadas son el ITU baja no complicada, ¿tá?, y profilaxis, extracto urinario, por cirugía, ¿tá? Esto en realidad para el embarazo no está aprobado, ¿sí? Pero se usa. Porque justamente por eso es que, bueno, y por lo que dijimos, ¿tá?, que en realidad es un poco caro y no está en todas las instituciones de salud, ¿tá? Obvio, la primera opción, la que está más al alcance, es la nitrofurantoína. Y por las características que estuvimos hablando, ¿tá?, que es el antibiótico ideal para una infección urinaria baja. ¿Tá? Por todo lo farmacológico que estuvimos discutiendo. ¿Tá? Solamente que justamente esto que es en el primer trimestre y todo, capaz que lo ideal sería, bueno, la formulación de macrocristales, ¿tá?, para evitar todo lo que son los efectos adversos gastrointestinales, más en una paciente que está cursando en el primer trimestre, que vieron que es frecuente, ¿tá?, porque esa intolerancia, ¿sí?, puede como llevar al abandono en la medicación, ¿tá?, y más que vieron que ya en los primeros días, cuando se comienza un tratamiento antibiótico para una infección urinaria, ya se den los síntomas, entonces capaz que no completa el tratamiento, ¿tá?, y eso no está bueno, ¿sí?, porque bueno, puede haber una recidiva y eso también puede llevar a la presión de selección y todo lo que siempre discutimos, ¿tá? La fosfomicina también es otra opción, ¿tá?, salvo que, bueno, no es una indicación formalmente aprobada, ¿tá?, pero se vio que no era teratógena, ¿tá? Y lo otro que imposibilita ahí un poco es el tema del acceso al medicamento, ¿no? Porque no hay en todos lados y es caro, ¿sí? Bien. Y esto pensando, ¿no?, que es una infección urinaria baja, ¿está? Bien. ¿Está bien esas opciones? Está bien, estoy de acuerdo. Esto es lo mismo que vimos para el paciente pediátrico, la sensibilidad de la Escherichia coli en infección urinaria baja, infección urinaria alta, sexo femenino, sexo masculino. Esto es de un estudio que se hizo en el Hospital Pasteur, ¿tá?, que se vio el perfil de sensibilidad de la Escherichia coli en esta población. Bien, seguimos. Bueno, a las 48 horas agrega dolor a nivel de fosa lumbar derecha, con fiebre de hasta 39 y vómitos. Se diagnostica pielonefritis aguda. ¿Qué criterios de selección de antibióticos tendría en cuenta en este caso? Bueno, ahora estamos hablando de que es una ITU, pero alta. Tenemos que buscar algo que se concentre a nivel renal. Perfecto. Bien. O sea, acá en realidad, ¿qué pasa? ¿El agente infeccioso cambió? No.
No, en teoría es el mismo, ¿tá? Que por vía ascendente, tucutucu, lo que ustedes ya saben, bueno, continúa la infección. ¿Tá? Acá lo que cambia es, muy bien, el sitio de la infección, ¿tá? Que como bien dijo Camila, ahora está a nivel renal, o sea, los bichos están en el parénquima renal. ¿Tá? ¿Qué riesgo tiene eso? ¿Un absceso? Está bien, complicaciones locales, ¿sí? Como un absceso, está bien, ¿sí? ¿Y qué más? Bacteriemia. Sí. ¿Quién dijo eso? Yo, Lady. Ah, no me aparecía el nombre. Ahí va, perfecto. ¿Está? El riesgo de una bacteriemia, ¿está? Que las bacterias migren al torrente sanguíneo, ¿está? Se genere una sepsis, ¿está? A punto de partida nefrourológica, ¿está? Y sea una paciente complicada, ¿está? O sea, ya es complicada, sí, pero bueno, que se complique aún más, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hay que ser un poquito más, ¿cómo es esto? Específico con el tratamiento, ¿no? Ya la nitrofurantoína, fupomicina, ¿me sirven para la infección urinaria alta? No, no sirven, no, porque no se concentran bien en el parénquima renal. Eso decía en uno de los boletines. Ahí va, ¿está? Porque en realidad, bueno, sí, el agente infeccioso no cambió, pero las características de la farmacológica, farmacocinética, de esos antibióticos no me sirven, ¿tá? Para este tipo de infección, para la penicilitis, para la infección urinaria alta, ¿tá? Ya no son tan óptimas, ¿sí? Ahora a mí lo que me interesa es que alcance buenas concentraciones a nivel, sí, del parénquima renal y a nivel del torrente sanguíneo, ¿tá? Porque dijimos, tengo riesgo de tener una bacteriemia, ¿tá? O sea, que las bacterias migren al torrente sanguíneo y se generalice la infección. Entonces necesito otro tipo de antibiótico, ¿tá? Que sea hidrosoluble, o sea, con ese tipo de características farmacocinéticas hidrosolubles, que se distribuya bien en los líquidos corporales, obviamente que no tenga efectos teratogénicos, ¿tá? Y obviamente que me cubra a los agentes infecciosos que estoy pensando, ¿no? En este caso, más que nada, el escherichia. Entonces, acá, ¿qué antibióticos empiezan a jugar o ganarían terreno? Las cefalosporinas, ¿no? Ahí está. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, sería una cepa de tercera generación, ¿no? No, una de Ahí va. segunda creo que sirve, como ciprofloxime es la que se da. Bien. Ahí va. Puede ser una cefalosporina de segunda o de tercera generación. ¿Qué es lo que se hace generalmente? El resto de los compañeros están siguiendo la discusión porque son poquitos los que hablan, digo por las dudas que alguien se pierda o que no entienda nada, que comente. ¿Entienden todos la línea de razonamiento? Sí. Sí, Está, buenazo. Si no entienden algo, pregunten, chiquines, es ahora la oportunidad. Bueno, van a tener más oportunidades, pero digo, hablen, no se queden con la duda. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Además del tratamiento, obviamente que esto es una paciente que ingresa, ¿tá? La pielonefritis en una embarazada tiene que tener de internación, ¿tá? Diferente es en el paciente adulto, puede ir con internación domiciliaria, ¿tá? Se le puede dar el alta, ¿no? No tiene por qué ingresar si es no complicado. ¿Qué pasa? Obviamente, además del tratamiento antibiótico, ¿tá? Hay que tratar los síntomas, ¿no? Porque una paciente que está con dolor, ¿tá? Que está con fiebre, que está con vómitos, ¿tá? Entonces todo eso, o sea, genera el dolor, la fiebre, inestabilidad hemodinámica, ¿tá? La incomodidad de la paciente, todo eso hay que tratarlo, ¿no? Eso primero que nada. Y bueno, y después, claro, lo que sucede es que esta paciente está con vómitos, ¿sí?
Y además, en la clinefritis, en realidad la primera dosis de antibióticos se prefiere que sea intravenoso. ¿Tá? Entonces, lo que se hace, además de que está con vómito y tiene contraindicada la vía oral, ¿no? Por vómito. Entonces, generalmente lo que se hace es una primera dosis con ceftriaxona, una cefalosporina de tercera, ¿tá? Intravenosa, y después, a las 48 horas, cuando ya, bueno, en este caso, cuando yo tenga tolerancia a la vía oral y bueno, y remitan los síntomas, o sea, todo por lo que ingresó la paciente, ¿no? Se puede hacer el cambio a la vía oral, ¿tá? Y ahí se indica una cefalosporina de segunda, como el cefuroxime acetil, ¿tá? Por vía oral. ¿Cuál es la diferencia entre cefuroxime y cefuroxime? Que en realidad cuando se hace intravenoso, se hace solo cefuroxime, ¿tá? Y cefuroxime acetil es por vía oral, ¿tá? Porque mejora la estabilidad del antibiótico, ¿tá? Cuando se toma por vía oral, ¿tá? Esa es la única diferencia, ¿tá? Pero sí, ¿tá? O sea, acá en realidad cambio el antibiótico porque ya tengo que pensar en otras cosas, ¿tá? La cefalosporina, ¿qué antibióticos son las cefalosporinas? Betalactámicos. Betalactámicos. Ahí va, betalactámicos, son muy hidrosolubles, se distribuyen bien en los líquidos corporales, ¿tá? Son antibióticos que son tiempo dependientes y cubren a Escherichia coli y además se pueden utilizar durante el embarazo, ¿tá? Por todas esas cosas, elijo ese tipo de antibióticos en este caso clínico, ¿tá? Bueno, seguimos. Bien. Ahora, te paso una pregunta de la anterior que dijiste. Sí, y no me- claro. Sí, Dijiste que primero se empezaba intravenosa con tercera y vía oral se pasa a segunda. Claro, Ajá. en general, sí, lo que se hace es le podés hacer igual cefuroxime acetil de una. Lo que pasa es que, claro, esta paciente está con vómitos, ¿tá? Eso te contraindica la vía oral. Generalmente lo que se hace es, bueno, una primera dosis intravenosa, ¿tá? De ceftriaxona. Eso se puede hacer, se hace 2 gramos IV día, entonces el primer día, el segundo día, y después se hace el switch a la vía oral, el cambio a la vía oral, cuando, bueno, la paciente no tenga más vómitos, tolere mejor, digo, haya como mejoría del cuadro, o sea, haya evolucionado favorablemente, ahí se hace el cambio a la vía oral y haces a una cefalosporina de segunda como el cefuroxime acetil. Realmente eso es lo que se hace. No sé si es... Profe, yo lo comento nomás porque está en Gine. Se cortó ahí, Camila. Ahí. ¿Cómo? No te Ahí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Que en Gine a nosotros nos dijeron que se daba cefuroxime acetil intravenoso, o sea, y evaluás a las 48 horas y ahí después lo pasás, pero lo pasás a cefuroxime oral. Sí, está bien. O podés hacer cefuroxime intravenoso. Sí, cualquiera de las dos opciones está bien. Sí, siempre y cuando sea las primeras dosis intravenosas y después se hace el cambio en la vía oral cuando haya mejoría. Sí, podés hacer cefuroxime intravenoso, sí. Ah. Yo te pregunto porque las pautas que nos dieron las profes y después cuando, acá me mareo un poco, por eso pregunto. Pero no, está bien. Puede ser una cefalosporina de segunda o de tercera, dependiendo de lo que tenés, ¿no? Si tenés presentación intravenosa de cefuroxime, y si no tenés, podés hacerle ceftriaxona, ¿sí? No hay problema.
Sí. Pero O sea, la las dos lo importante es que las dos te cubren el Iquequén, ¿tá? Lo único que una es una cepa de segunda, la otra es de tercera. ¿Está bien? Sí. Y lo importante es eso, que vos cambias a la vía oral cuando haya una evolución favorable, ¿no? Cuando remita todo por lo que consultó la paciente, ¿no? Y ahí también ya a las 48, 72 horas ya vas a tener el resultado del urocultivo. Entonces ahí, esto capaz que es como más práctico, pero ahí ya vas a tener el urocultivo con el antibiograma y ya vas a ver la sensibilidad antibiótica. Y ahí te quedas tranquilo. ¿Tá? Pero que vos dijiste que hay como que a veces te mareas, pero decimos como muchas cosas diferentes a la clínica, a lo que ustedes ven día a día. No, porque vos mencionaste que se podía usar una cefa de segunda, ¿no? Y nosotros como que nos hacían mucho hincapié en que el tratamiento era cefuroxime acetil intravenoso, evaluás a las 48 horas y después lo pasás a oral, pero cefuroxime. O sea, como que nunca mencionaron que se podía usar una de segunda también. Pero el cefuroxime es de segunda. El cefuroxime es de segunda generación. De tercera. Las extracciones de tercera. Nunca mencionaron Sí, que se está podía bien, usar las dos cosas está bien. Sí, está bien. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? María Paz creo que iba a preguntar algo, o ya preguntó María un poco. No, lo que me respondiste. Gracias. Está. Bien. Camila decía del acetil en vía intravenoso también se da. Sí, en la diapo del teórico de Gine dice eso. Bueno, en realidad sí, eso lo chequeamos, pero en realidad el acetil es para la vía oral, por eso que le decía, porque tiene una inestabilidad, entonces el antibiótico se absorbe mejor con el componente acetil. Cuando lo hacemos por vía intravenosa, es cefuroxime solo. Pero eso no se hagan problemas, por eso lo chequeamos, yo lo leo, lo busco mejor porque no me acuerdo bien por qué era esa inestabilidad. Pero sí, no se compliquen, para la clase que viene lo leo y se los digo bien. Pero sí, en realidad por vía intravenosa es cefuroxime solo y vía oral cefuroxime acetil. Pero es simplemente por eso, es como una molécula que se agrega para mejorar la estabilidad del antibiótico. Pero lo corroboramos a eso, no hay problema. No se angustien con esas cosas. O sea, lo importante es que sepan eso, que por qué se cambia, o sea, por qué utilizamos ese tipo de antibióticos, un poco, bueno, cambió el sitio de la infección, yo necesito que el antibiótico me ofrezca otras características, entonces por eso elijo los betalactanos, las cefaloporinas de segunda y de tercera generación. Bien. ¿Eso lo entendieron? ¿Sí? ¿Les quedó claro o no? Sí. Buah. Seguimos. Leo. Sí, Paciente dale. de sexo femenino de 35 años, antecedentes personales, alergia a la penicilina, episodio de anafilaxia en la infancia. Enfermedad actual, síndrome urinario bajo hace 3 días y hoy consulta por fiebre de 38 y dolor lumbar. El médico tratante diagnostica pielonefritis. ¿Qué antibiótico considera adecuado en este caso? Puede ser que los aminoglucósidos eran que tenían buena concentración renal. Ahí va. Sí, en realidad, ¿qué pasa? Acá el problema, ¿sí? Es que es no es una pielonefritis, lo mismo que el caso anterior, lo único que acá es una paciente no embarazada, joven, no embarazada,
y que tiene ese antecedente que es alérgica a la penicilina. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Esa alergia, ¿ya? No es un rash cutáneo, ¿no? Leve. O sea, es tuvo un episodio de anafilaxis. ¿Ya? Entonces ahí me cambia un poquito el panorama. Porque ¿qué pasa? Si es alérgica a la penicilina, ¿cómo es? ¿Es frecuente? ¿Esa reacción adversa es no frecuente? ¿Qué les parece? No es frecuente, ¿no? A ver. ¿Qué les parece? ¿Cómo son las reacciones de ¿Se le fue? Sí, se fue. Franco Amaro del Hostel ahora. A ver, Franco. Desapareció. A la clase, Agustina. Si le escribimos, alguien había pasado el número en el grupo. Sí, a todo esto, ¿cómo teníamos el número de celular, no? Ya que estamos. No sé, Fran lo tenía. Porque Fran a veces entra a otras clases, supongo que es por eso. Vive en Tancur, creo que tenía teléfono. Yo ahí lo tengo previsión que le escriban una cosa. ¿Le está escribiendo alguno? Si no le escriba. Dale, mandale. Dale. Creo que había dicho que tenía problemas con Ella el internet. le anda re, Seguro ya sí, le entra anda en re vez mal, de eso te iba a decir.
Ahí volvió. Perdone, Luis. Me pasó lo mismo en el grupo anterior, como que se me tracó toda la computadora y se me fue. Pero volví. Bueno. Estábamos con el último caso. ¿Qué pasa? Ahí va, les estaba preguntando si era frecuente o no la alergia ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad a los beta-lactámicos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Escucha. ¿Puedes repetir, profe, lo que dijiste? Sí, y es frecuente las reacciones de hipersensibilidad a los beta-lactámicos. No, en realidad no, En ¿verdad? este caso, ¿no? Que la penicilina. No, para mí no. Bueno, en realidad, vieron que acá lo que disminuía con el uso de antibióticos son las reacciones de tipo A, ¿tá? Aquellas que se desprenden del mecanismo de acción del fármaco, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Con los beta-lactámicos, o sea, si nosotros hablamos de alergias medicamentosas, los grupos farmacológicos que más reportes tienen de alergias medicamentosas son los beta-lactámicos. Es frecuente las reacciones de hipersensibilidad a los beta-lactámicos. Es frecuente. Ya sea por reacciones, digamos, a nivel de piel, así como reacciones más severas. Es frecuente. ¿Por qué? Por el anillo beta-lactámico, ¿sí? que caracteriza a esta familia. Ese anillo tiene distintos radicales, desde el punto de vista químico. Las penicilinas tienen lo que se llaman radicales tipo 1, y las cefalosporinas y los carbapenems, y los de tipo 2, que se dice que, bueno, que en realidad, si sos alérgico a la penicilina, como que, bueno, que podrías utilizar cefalosporinas, porque no habría como esa reacción cruzada. Pero ¿qué pasa? En este caso, y el Goodman lo dice, cuando hay ¿no? una reacción alérgica de este tipo, una anafilaxia, en realidad se trataría de evitar el uso de cualquier beta-lactámico. Profe, tengo una pregunta. Sí. Porque hoy preguntaste si era común o sea, lo que yo interpreté de la pregunta fue que si era común que las personas tuvieran, o sea, que fuera normal tener una alergia a los beta-lactámicos, pero en realidad no es común. Pero dentro de los grupos... Mismo. O sea, yo pregunté la frecuencia, que no es lo mismo de si es normal o no. La frecuencia, o sea, las reacciones adversas se clasifican según la frecuencia. O sea, de cuántas reacciones se identifican en determinados individuos. Las que son frecuentes, una en 10.000, por ejemplo, poco frecuente, una en 100.000, y así. Las reacciones de hipersensibilidad con este grupo de antibióticos, y el Goodman te lo dice, son entre un 7 y un 10%. O sea, es como bastante frecuente, ¿sí? Y cuando uno dice, bueno, habla de alergias medicamentosas, a cualquier medicamento en general, los beta-lactámicos son uno de los que más reportes tienen. No sé si ahora se entiende. Claro, o sea, dentro de todos los grupos antibióticos... no es que vos vayas a tomar ahora una amoxicilina y te hagas alérgico, ¿no? Pero, o sea, es con una frecuencia bastante considerable. No sé si lo entiendo. Sí, se entiende. Camila, ¿entendiste ahora? Sí, más o menos. O sea, mi pregunta sigue siendo, o sea, dentro de todos los grupos de antibióticos, ¿los beta-lactámicos son los que más frecuentes tienen reacciones de hipersensibilidad? Claro, sí. Eso es lo que quería saber. Exactamente. Después, por ejemplo, las sulfamidas también pueden dar reacciones de hipersensibilidad.
pero te dan, sí, por ejemplo, ¿no? Los macrólidos tienen un anillo que es macrocíclico, ¿tá? ¿Qué pasa? Pero igual, ¿tá? Los reportes de hipersensibilidad con betalactámicos es más frecuente que a los macrólidos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? En realidad es como les decía, bueno, si fue, yo qué sé, una reacción a nivel de piel, está media simple, capaz que, bueno, podéis usar una cefalosporina, ¿está? Pero en este caso, que es una anafilaxia, ahí ya no utilizo, o sea, estarían contraindicados, ¿está? Los betalactámicos, ¿sí? Entonces ahí entran en, o sea, ¿qué alternativas terapéuticas tengo para tratar a esta paciente con una pielonefritis, que no está embarazada? ¿Qué antibiótico le puedo indicar? Bueno, ahí el compañero me había dicho, bueno, aminoglucosis, pero en realidad sería como un poco mucho, ¿no? Un poquito más abajo, ¿qué otro antibiótico podría tener, ¿no? Un lugar en este tratamiento? Profe, ¿puede ser piperacilina, tazobactam? Bueno, ¿y qué es la piperacilina y el tazobactam? Un betalactámico, ¿no es? Ahí va. Claro, la piperacilina es una ureidopenicilina, o sea, es un betalactámico, y el tazobactam, que es Un inhibidor de las beta-lactamasas. ahí va, es un inhibidor de la beta-lactamasa. Así que bueno, no, tampoco. El famoso pipertazo. Bueno, nadie sabe qué le podríamos dar. O sea, podemos ir descartando, ¿no? Por ejemplo, al ser una pielonefritis, no vas a pensar en darle una nitrofurantoína ni tampoco una fosfomicina, ¿no? Bien. Ya dijimos Bueno. que cefaloporinas no le vamos a dar porque son betalactámicos. Y acá también pensando que todavía no, o sea, empírico, ¿no? Como que todavía no tenés un número cultivo, porque eso, bueno, la podés ir piloteando, ¿no? Pero ya tendrías que iniciar un tratamiento piloto. Una quinolona Entonces, tampoco. acá es cuando las guías, ahí va. Acá es cuando podrían llegar a tener un lugar, una chance, las un poco relegadas. ¿Qué pasa? Bueno, pero dijimos que tenían resistencia. Bueno, pero en esta circunstancia, que bueno, que no hay como otras alternativas, podríamos utilizar una quinolona de manera empírica hasta tener el resultado del urocultivo, o sea, del germen aislado y su sensibilidad, y ahí ajustar, ¿no? Pero en principio se podría iniciar una quinolona. De hecho, las guías que acá tenemos en Uruguay, la que es del Hospital de Clínica, la del PROA, que después vamos a ver en el que viene, el PROA es el Programa de Optimización de Antimicrobianos, ponen, ¿no? Como alternativa terapéutica en una paciente no embarazada, porque en este caso tendríamos que hacer un interrogatorio, no embarazada, se ponen a las quinolonas como alternativa terapéutica, y siempre no correctamente hacer un urocultivo y con antibiograma para después ajustar el tratamiento. Bien, y acá es donde tendría un poco el lugar las relegadas, o bueno, las no olvidadas, más que nada, las quinolonas,
que las quinolonas también se clasifican en distintas generaciones, ¿tá? Las de primera generación en realidad se usan poco, ¿tá? Ya las de segunda, que agregan un grupo flúor a su estructura química, la ciprofloxacina, norfloxacina, las de tercera generación, la levofloxacina, y las de cuarta generación, la amoxifloxacina. ¿Tá? Son antibióticos que son bactericidas, ¿tá? Que son concentración dependiente, ¿tá? Y que lo que hacen es inhibir enzimas bacterianas encargadas del superenrollamiento del ADN bacteriano, ¿tá? Que no se puede enrollar la estructura. Eso genera como un caos a nivel de la célula bacteriana y se lisa, ¿tá? Y eso lleva a la muerte de la... Son antibióticos que desde el punto de vista farmacocinético, o sea, es buena su farmacocinético, se distribuyen bien, alcanzan buenas concentraciones, ¿tá? Bueno, algunas se van a eliminar por vía renal, otras por vía hepática, ¿tá? Pero lo que tiene son los efectos adversos, ¿tá? Lo que ya estuvimos hablando a nivel musculoesquelético puede generar artropatías, tendinopatías, ¿tá? El famoso, la rotura del tendón de Aquiles, ¿tá? Es poco frecuente, pero puede pasar, ¿tá? Roturas tendinosas, ¿sí? Se han documentado en el uso de la quinolona por esta avidez que tiene a nivel de estos tejidos. También a nivel del sistema nervioso central pueden generar alteraciones psiquiátricas, ¿tá? Insomnio, pueden generar hipoglucemia en pacientes diabéticos, ¿tá? Y a nivel cardiovascular prolongan el intervalo QT, ¿tá? Esto sumado a otros fármacos que también prolongan el intervalo QT es riesgoso, ¿tá? De hecho, surgieron algunas alertas, ¿tá? Hace como 2 años, que en realidad esta es una alerta de lo que es la Agencia Europea de Medicamentos, y que establece que, bueno, que hay que reservar el uso de estos antibióticos en este caso, España lo pone por sus efectos adversos, ¿no? Reservarlo está para ciertos tipos de patologías infecciosas. Acá en Uruguay le sumamos también la resistencia que se está ganando a este grupo de antibióticos. Entonces, bueno, más que nunca hay que hacer un uso racional, ¿tá? Y esa es la alerta, o sea, esta alerta que hicimos nosotros, lo mismo que esto, ¿tá? Un poco más ampliado, pero sería eso. Bien. Bueno, y este cuadrito en realidad ya lo fuimos haciendo en los ejercicios anteriores. 2 cositas de los aminoglucósidos, que en realidad son antibióticos que no los van a prescribir con tanta frecuencia, ¿tá? Porque son antibióticos que se utilizan más que nada para ambientes de infecciones multiresistentes, ambientes hospitalarios, o sea, pacientes complejos, a nosotros que se dediquen a intensiva, ¿tá? No es algo que lo vayan a ver tan frecuente, ¿tá? 2 cosas, ¿sí?, a recalcar de los aminoglucósidos, que son antibióticos que pueden generar nefrotoxicidad, ¿tá? Por lo tanto hay que tener cuidado, ¿tá? Y monitorizar la función renal, ¿tá? Los aminoglucósidos, acuérdense que son la gentamicina, la amicacina, ¿tá? Después también está la tobramicina, pero en realidad es de uso más que nada oftálmico, y pueden generar ototoxicidad, ¿tá? Y con frecuencia, ¿sí? Se acumulan a nivel del órgano de Corti y pueden generar toxicidades, ¿tá? Bien. Bueno, bien, terminamos. ¿Alguna duda que tengan? Para la clase que viene quedan 2 clases nomás, ¿tá? Y se termina el curso. Y vamos a hablar de analgésicos y antiinflamatorios, ¿tá? Una pregunta. Sí. No sabía si estaba con el micrófono. Lo que te dijo Santiago de piperacillina
Tazobactam. Yo lo tenía anotado de bacterio como que se le daba cuando ya se habían usado cefalosporinas de tercera generación. ¿Puede ser o no se usan en estos casos? Cuando ya que, perdón. Si ya les habías dado cefalosporinas de tercera generación, como que era una opción. Ahí va, claro. Lo que pasa es que en este caso era una paciente que era, ¿te acordás? Alérgica a las penicilinas y había tenido un episodio, o sea, de alergia grave, una anafilaxia. Claro, entonces, por eso no lo vas a dar. Pero cuando usas la piperacilina tazobactam, ¿cómo es esto? Para, por ejemplo, infecciones por pseudomonas aeruginosa, se usa la piperacilina tazobactam. También, o sea, son más que nada los reservas para uso más hospitalario, cuando ya quemaste otras opciones. Por ejemplo, ¿no? Se me había olvidado lo de la alergia, claro. Ahí va. Pero se usa mucho, sí, en lo que es, por ejemplo, para cubrir pseudomonas aeruginosa. Y, por ejemplo, ¿no? En el Maciel hay una política bastante restrictiva. En realidad, no podés indicar la piperacilina tazobactam. Tenés que pedir una autorización, ahí te lo habilitan. Pero, por ejemplo, en el clínica sí podés indicarlo. O sea, son antibióticos que en realidad se reservan para un uso más hospitalario. O sea, más o sea, que esté justificado, digamos, su uso. A ver, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? No, yo no, por lo menos. Yo tampoco. Bueno. Bien. Nos vemos entonces. Bueno. Gracias, profe. Chao. Chao.